Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta columna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar. El tema de esta semana es desaparición y búsqueda, para tratar de hacer un balance preliminar de las propuestas de Claudia Sheinbaum, eh, que me parece, en primero, decir que es una señal positiva, que la presidenta, después de meses efectivamente de silencio sobre el tema, tratara en la mañanera del lunes 17 de marzo el problema de las personas desaparecidas, ¿no? La búsqueda, la identificación, y que lo definiera prioridad nacional. No hay, en mi opinión, una temática humana y políticamente más acuciante, ¿no? Y urgente que esta. La desaparición de personas es una violencia permanente, es una violación múltiple a derechos humanos, atraviesa a la sociedad entera y no solo a las víctimas directas, personas desaparecidas o a sus familias, ¿no? Impacta en comunidades, ¿no? Es producto final también de una serie de agravios contra sectores vulnerables, racializados, discriminados o que son construidos socialmente como dispensables. Está claro que las manifestaciones de la jornada del luto nacional del sábado 15 por el caso de Teuchitlán y los hallazgos en Jalisco fueron un detonador de esta respuesta de Claudia y de propuestas de Estado que habían lucido por ausentes hasta la fecha. Desde la presidencia es importante que se haya refrendado la importancia de conocer la verdad de los hechos, como dijo, citándolo, ¿no? Y hacer justicia a las víctimas y sus familiares, seguir la tarea de buscar, localizar, identificar, atender a las familias. Claudia Sheinbaum menciona también que el trabajo intergubernamental entre niveles, coordinado, es importante y un énfasis en la plaga de la impunidad. Por otro lado, empatía con las víctimas. O sea, los principios, lo que mencionó, son una señal clara, son interesantes, importantes. El mensaje muestra esta postura de no confrontación, de nunca confrontarse con colectivos de búsqueda, de cercanía, interés hacia la problemática. Y ahora sí, yo digo, habría que concretarla en las próximas semanas, eh, con esa necesidad que dijo, estamos escuchando los familiares de personas desaparecidas, porque en la realidad no ha sido así. Entonces sí, yo creo que es el momento de conocer las necesidades, mm, más allá de lo que ya se sabe, sino establecer un diálogo formal, constante, periódico, con colectivos, organizaciones acompañantes, personas especialistas, pues víctimas indirectas, ¿no? Para poder aportar a estas mismas reformas que ahorita las vamos a analizar, todas una por uno. Entonces es un poco técnica esa segunda parte de la columna, es un poco larga también yo creo, pero vale la pena porque se ha hecho poco en un nivel justo de las leyes y las implicaciones y los debates que hay. A veces es difícil para quienes no trabajan el tema de cerca. Yo voy aprendiendo todavía, pero pues acompaño varios procesos legales, políticos también de organizativos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como trato de sacar, incluso para entenderlo aquí desde Guanajuato, un balance de lo que está ahí y ver qué parte se puede mejorar, ¿no? La situación forense del país sí implica un rezago estructural, de larga data en la identificación, restitución de cuerpos que a cada año se van acumulando desde hace décadas y alcanzaron ya la cifra de 72.000 cuerpos no identificados, junto con el crecimiento de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas. Es más complejo, ¿no? ¿En donde En contextos en donde prevalecen, sobre todo donde prevalecen redes criminales, mafiosas en territorios de la República, en donde se dan escaladas de homicidios, feminicidios, desapariciones, fosas clandestinas, crisis forenses, todo de la mano, es como un entramado de violencias. Entonces, esto amerita esfuerzos intergubernamentales, los niveles, pero también interestatales, muchísimo, entre estados y entre instituciones, ¿no? En este sentido, las premisas del mensaje presidencial, que dice que las desapariciones actuales son principalmente vinculadas, ¿no?, con la delincuencia organizada y antes eran perpetradas por el Estado. Dice que es un delito sumamente grave. En parte todo esto es cierto,
pero no es tan dicotómico, es decir, la segunda mitad del siglo pasado, los últimos 30 años sobre todo, que empezaron a escalar las desapariciones forzadas, o sea, cometidas directamente por el Estado, que es cierto. Y también en este periodo sí existen los dos tipos, es decir, las cometidas directamente por el Estado y las cometidas por particulares. Dentro de esta categoría de las cometidas por particulares, muchas, y es lo que se dice, son forzadas también porque el Estado es omiso, autoriza esas desapariciones, coparticipa, está coludido o permite que un grupo armado, un cártel, unos particulares organizados, secuestren, desaparezcan personas y nieguen la existencia de tal hecho, el paradero de la persona, con esa complicidad estatal, o cuando se muestra ese concepto de la quiescencia, ¿no? O sea, que es, el Estado no puede no saber en ciertos contextos, ¿no? Porque así se determina por estudios de contexto, por una investigación criminalista, hasta histórica, que en cierto municipio todas las desapariciones sucedían porque así lo mandataba incluso la autoridad, por ejemplo, de la policía municipal o los policías ministeriales de cierta localidad están coludidos y entregan personas al crimen organizado o bien dejan que en una carretera se puedan cumplir durante la noche las desapariciones a sabiendas de que así pasa, están denunciadas, 10 veces las familias van, piden justicia, se sabe que en esa carretera desaparecen y no pasa nada, ¿no? Ya eso a nivel internacional sí es una desaparición forzada. Entonces, no es tanto como que en el siglo XX eran desapariciones forzadas por el Estado y ahora son desapariciones por particulares, sino que hubo siempre una mezcla de las dos y mucha área gris, se le llama, mucha confusión a veces, que es justamente lo que caracteriza las desapariciones. Muchas veces no podemos conocer la realidad del todo, pero por contexto, por antecedentes, por cómo ha actuado una autoridad, los militares, la preventiva. Ahí en algún lugar sabemos que sí hay una complicidad y que son desapariciones forzadas, aunque las cometa un particular como tal. Y eso es independiente de cómo el Ministerio Público, cuando llega a la desaparición, la clasifica, la tipifica y dice, ah, el delito que investigo es secuestro. Sí, pero sigue siendo una persona desaparecida y entra al registro de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, más que un delito, en la mayoría de los casos en que el Estado la comete, que ya son menos, o bien la permite, la tolera, la autoriza, o hay omisión. Entonces, en todas estas, más que un delito, es una violación grave de derechos humanos. También cuando la cometen particulares y parece que el Estado ahí no tiene ninguna influencia, sí comete violaciones a derechos humanos más que un delito nada más, o un simple, como se le llama, el hecho victimizante, para reducir justamente el alcance de esa grave, grave violación. También en esos casos comete violaciones a derechos humanos porque luego las fiscalías, por negligencia, por incapacidad, por saturación, pero también por complicidad en muchos casos, no investigan, desaparecen dos veces los expedientes, revictimizan a quienes denuncian y entonces también ahí se configura ya un tipo de desaparición con violación a derechos humanos y responsabilidad o corresponsabilidad estatal, ¿no? Eso es para aclarar por qué fue presentado eso en términos simples. Entiendo que no hay a veces el tiempo o los asesores que escriben los mensajes no van, no excavan, no le dan profundidad, ¿no? Tiempo hay en realidad para poder matizar y complejizar un poco las cosas para que también la gente no se haga una idea equivocada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a las acciones inmediatas. Yo tengo un juicio ahora a priori, no a priori, ya después del estudio, pero ahorita anticipando un poco la conclusión, híbrido. Híbrido es decir, agridulce. Muy bien el reconocimiento, quizás un 30% de las medidas muy oportunas, a ver cómo se cumplen. Un 30% hay que ver en las propuestas concretas lo que va a quedar
y otra parte me parecen insuficientes o hasta contraproducentes. Entonces, ese sería un poco mi balance, las vamos a ver por eso más a detalle. Y el otro punto que es transversal a todo esto es que sin abrir un diálogo concreto, periódico, con personas buscadoras, colectivos, organizaciones sociales, acompañantes, personas especialistas en este tema, de más alto nivel gubernamental con estos actores, la legitimidad de las medidas siempre es puesta en tela de juicio, como ya lo evidenció desde hace más de una década todos los movimientos sociales, ¿no? Del movimiento por la paz, el de Ayotzinapa, sin las familias, no. No funcionan las medidas si no son compartidas, asimiladas por los actores. Este es un tema de política pública general, ¿no? Se estudia incluso pues, en la propia en la academia, ¿no? O sea, sin compartir el proceso, las medidas y sin mejorarlas gracias a este diálogo, van a funcionar menos. O sea, la implementación del diseño de política pública es peor. Entonces, también es una recomendación esta. Vamos a ver, la número uno, el día de hoy estoy firmando un decreto, decía, ¿no? Para fortalecer Comisión Nacional de Búsqueda, capacidad de atención, análisis de contexto, adquisición de equipos tecnológicos para acompañar búsquedas con evidencia científica, ¿no? Muy bien. Después de varios recortes presupuestales, la verdad, en los últimos, al mínimo el último año o últimos dos, es bueno retomar y reforzar presupuestalmente la Comisión Nacional de Búsqueda con esos fines indicados en la propuesta. Pero más importante sería retomar ciertas tareas que han sido canceladas de la comisión o dejadas a un lado, desde el 23, sobre todo, que la búsqueda en panteones, la catalogación y armar el módulo de fosas comunes para fines de registro, confrontas y hasta de exhumación de cuerpos que no están identificados, y muchos miles podrían ser personas desaparecidas buscadas por sus familias. Entonces, esto estaba sucediendo, estaba funcionando bien, ha habido muchas identificaciones en 11 entidades, pero faltan 21 entidades. Y además la FGR nunca implementó lo que debe de hacer, que es el Plan Nacional de Exhumaciones. Lo mismo sucedió con los procesos de búsqueda e investigaciones relacionados con el periodo de la llamada Guerra Sucia. Es otra función por reconstruirse. Entonces, mucho también tiene ya debe la Comisión Nacional en tema de análisis de contexto. Pero eso no basta con darle presupuesto, como dice la propuesta, que esta sí ya salió en el diario oficial de la Federación, las otras no. Anunciaron que desde el lunes próximo, que son estos días, vamos a conocer más detalles. Entonces, todo esto es a reservas de lo que va a pasar, ¿no? Pero pues ya son algunos, me parece, pilares interesantes para la discusión. Pues sin equipos de investigación interdisciplinarios y que sepan trabajar en campo con las personas que conocen los contextos, yo he leído algunos análisis de contexto anteriores, son amplios, vagos a veces, insuficientes por la exigencia de búsqueda. Recordemos que todo esto, el análisis de contexto, es para que se busque mejor, para establecer planes de búsquedas regionales, nacionales y locales que no se han dado tampoco, tanto en comisiones nacionales como eso sí hay que reforzarlo, pero desde la federación también en las comisiones estatales, ¿no? Dos, el próximo jueves dice, que luego será más bien una semana más, propuesta interesante, la Ley General de Población, consolidar el Certificado Único de Registro de Población CURP como fuente única de identidad. Para poderla cruzar, dice, con los registros administrativos del país, para generar alertas y facilitar la identificación de indicios de vida y personas reportadas como desaparecidas, ¿no? Ahí participaría RENAPO, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la nueva. Me parece esto un avance. Sería, recordemos que el IFE como tal no cubre a toda la población, no cubre a, pues a nosotros, los extranjeros residentes permanentes o residentes, los mexicanos residentes en Estados Unidos, en otros lados, los niños, niñas y adolescentes. Entonces no es como tal un documento de identificación universal. Hacer uno
y que contenga datos biométricos, que las huellas digitales se tomen con la misma tecnología y manera de cómo lo toman las fiscalías, por ejemplo, porque ahí difieren, entonces a veces no salen igual, y que los datos biométricos tengan una base de datos única, que sería la identificación mexicana del ciudadano mexicano, pero también del residente, en este caso, y que sea entonces todo ya más interoperable, digital, compatible, incluso contenido en aplicaciones del teléfono, en aplicativos que tengan que ver con eso. Eso crearía una cotejabilidad, si se puede decir, de todos los elementos biométricos y demográficos. Y cotejar esa con mejores registros de desaparecidos, sí es una herramienta potente. Número tres, otra iniciativa, hay varias reformas planteadas a la Ley General en materia de desaparición, ¿no? Crear la base única de información forense alimentada con datos de todas las fiscalías. Bueno, esto es fundamental. Muy importante que se destaque del nivel presidencial hacia abajo, que se inste a las autoridades a hacerlo y a hacerlo funcionar. Sin embargo, eso ya existe. Entonces aquí, igual a los asesores, no sé cuál es el plan que tienen en mente. El Banco Nacional de Datos Forenses es eso. Debería estar operando desde el 18, pero solo gracias a un amparo que se promovió, de hecho, aquí desde Celaya, Guanajuato, desde 2023 debe de estar operando. Ahora, la noticia es que no está del todo integrado, faltan algunos módulos y no se ha creado como sistema interoperable todavía desde las fiscalías locales también. O sea, a la fecha eso está poco integrado, disfuncional, y todas las fiscalías deben de contribuir, incluyendo la general de la República. Si la propuesta presidencial que veremos estuviera encaminada a reforzar esta obligación o hacerla compartida con las otras instancias de gobierno, a lo mejor con participación de la propia Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital, para mejorarla, podría ser interesante, pero pues que ya existe y no se ha hecho, ya existe, más bien sería estar ahí con la fiscalía, más bien regañándola para que no siga así, ¿no? Cuatro, crear plataforma nacional de identificación humana que comunique y actualice totalidad de los registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluyendo, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto del INE, ¿no? El futuro INE, para como será después de las reformas, para cotejar huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. También esto es un convenio que ya se firmó del INE para las huellas y las confrontas con la Comisión Nacional de Búsqueda. Había empezado a funcionar, pero sí existe ese obstáculo también de las huellas, el hecho de que el INE no cubra toda la población, no es una identificación universal nacional, es una identificación electoral. Este punto es novedoso, entonces, podría servir en el sentido de que como tal no está presente en la legislación actual, pero eh, suena redundante porque sería útil solo en la medida, porque ya existe el Banco Nacional de Datos Forenses que debería de incluir todo esto también. Entonces, si esta otra plataforma de identificación humana sirviera para coadyuvar ese Banco Nacional o incluso sustraerle estas funciones a la Fiscalía para que sean otras instancias que la monitoreen, la empujen y tengan este registro, puede ser, porque la Fiscalía efectivamente ha sido renuente. Entonces hay que ver exactamente qué se entiende ahí, pero queda bastante críptico y sí hay que esperar el texto final. 5. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de esa plataforma que se mencionaba antes, de identificación. Ya se entiende un poco cuál es el diseño, que contará con todas las técnicas, incluido identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas, colaboración con fiscalías de toda la República y con la Agencia de Transformación Digital. Aquí interpretando aparece un poco más el plan, pero sí hay que esperar. Todo esto podría concentrarse en el Banco Nacional de Datos Forenses, pero entiendo que como no ha funcionado,
y quizás para no intervenir directamente, una cosa políticamente costosa, tal vez, no sé, directamente con la FGR, se está diluyendo a otras instancias que sí podrían impulsarlo. Pero vamos a ver. Ahora, este otro punto en especial, más que coordinaría parte de los anteriores, las plataformas, pero hay que decir, el Centro Nacional de Identificación Humana fue un planteamiento esperanzador en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pero sus instalaciones y capacidades en Morelos fueron comenzadas y nunca acabadas y fueron desmanteladas más bien en términos de presupuesto y de funcionalidad. Otros centros de esta naturaleza, como el de Coahuila, representan experiencias exitosas que celebro se puedan recuperar a nivel nacional y más bien, más que uno, sí, el planteamiento es construir 32 centros autónomos de identificación forenses dependientes de la Comisión Nacional de Búsqueda, independientes de fiscalía, pero muy colaborativos con las fiscalías, claro, para la identificación y restitución digna de cuerpos, restos humanos, etcétera. Entonces, hay que mencionar que además de la reforma al Poder Judicial, un planteamiento de campaña fue y debería seguir siendo la reforma a las fiscalías y a las policías. Sin estas, cualquier medida en tema de desaparición y búsqueda, procuración y administración de justicia, incluso hasta ese nivel del Poder Judicial, y seguridad y paz, todo eso no se despliega, no funciona plena y eficazmente. Entonces, ya vieron en estos primeros puntos, en los siguientes también, cuántas veces menciono Fiscalía, Fiscalía de la República, Fiscalía, servicios periciales, centros de identificación forense de las fiscalías, etcétera, que están relacionados y ahí es donde la reforma tendría que ir. De hecho, el exministro Saldívar, en campaña electoral, lo anunció también la misma presidenta, pero quedó por ahora en el tintero y debería ser más integral. Entonces, todo esto, integrarlo también en reformas de la fiscalía, ¿no? Entonces, qué bueno que se retome el centro de identificación humana y que ojalá sea más o que se creen a nivel estatal como, sí, centros de identificación forense, etcétera, pero si ya existía esto también, o sea, hay que ver por qué ahora se retoma y que funcione esta vez, ¿no? 6. Incorporar en la ley nuevos protocolos para generar alerta de búsqueda inmediata para todas las corporaciones y entidades y abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. Esto ha sido presentado de manera un poco ambigua, pero sí hay que entenderlo bien, es muy clave. Yo no creo que se necesiten nuevos protocolos, ya que en el sexenio pasado, tras procesos muy intensos de colaboración de la CNB con colectivos, sociedad civil, familias, un proceso muy participativo, fueron implementados protocolo homologado de búsqueda y protocolo adicional para búsqueda de niñas, niños y adolescentes, aunque quizás ahorita entiendo que quizás solo se esté proponiendo una revisión, una actualización de los protocolos, pero está diciendo nuevos. Entonces, bueno, hay que esperar a qué se refiere realmente. Estos cambios serían relevantes si se tocaran los protocolos más antiguos, que sí son, mm, tienen una fecha de 2015, 19, por ejemplo, el de investigación, que siguen las fiscalías para casos de desapariciones del 19, y el protocolo para el tratamiento e identificación forense es del 2015. En términos de la desaparición de personas, eso es una época casi que geológica, de tan antiguo. De hecho, inclusive ese protocolo de identificación sigue usando el término estigmatizante de narcofosa para describir contextos de hallazgo de restos humanos inhumados ilegalmente o fosas clandestinas, como se dice. En el tema, bueno, de las 72 horas, es verdad que ocurre en algunos estados de la República que no respetan y dicen a las personas que se esperen para denunciar, pero esa es la mala práctica de la Fiscalía y volvemos a la reforma de esta institución. No es porque la ley no sea clara, o sea, eso ya está, que está. En el tema de las 72 horas, es positivo que Sheinbaum lo mencione y como que les está dando una regañada también a ministerios públicos y fiscalías que no lo respetan. Pero en la ley general es claro eso y ya está.
no se necesita ninguna reforma en sí, en mi opinión, sino el respeto de la vigente, de la ley por parte de fiscalías y quizás un sistema más eficaz de sanciones en caso de incumplimiento. Ahora, si la intención, en cambio, de esa frase que pronunciaron o de los asesores que formularon las propuestas también fuera la eliminación de la categoría de persona no localizada, dejando solo la persona desaparecida, para que las fiscalías no tengan excusas para clasificar de manera tendenciosa o errónea los casos. Esto, por ejemplo, en Guanajuato, fue parte de una lucha aquí en 2020 y ha funcionado bastante bien. Podría ser una opción interesante, no sé si se referían a eso. Ya existe la obligación de las comisiones de búsqueda y de los ministerios públicos de no esperar nunca ni un minuto ni horas para comenzar a buscar a una persona cuyo paradero se desconoce. Ahora, lo que sí puede hacer un ministerio público, sí tiene que buscar, pero en algunos casos, cuando la persona no es niño, no es mujer, cuando no hay ningún indicio de que se lo haya llevado un grupo armado, entre otros ejemplos, no se puede presumir un delito inicialmente, entonces sí puede esperar 72 horas para abrir carpeta de investigación y potenciar los mecanismos de búsqueda y abrir línea de investigación. Pero obligatoriamente va a empezar búsquedas por los herramientas que tiene, que son bastantes. Entonces, creo que esa distinción queda clara en la ley, no creo que se debería de modificar, a menos de que no se quiere que inmediatamente cuando haya reporte, además de la búsqueda, el MP empiece investigación inmediatamente, abra carpeta. Por un lado, eso sí potenciaría la búsqueda, pero saturaría de carpetas de investigación los MPs. Creo que sería positivo, pero con una reforma de las fiscalías, como ya hemos mencionado, en que se obligue, por ejemplo, a tener ciertos números de MP por número de casos y delitos a nivel municipal, estatal y de área. Por ejemplo, Guanajuato es conocido por tener una alta rotación y cambios en los MPs y pocos MPs por número de delitos cometidos. Se tienen un montón de carpetas. Ahí ya empieza a ser disfuncional. Otro punto interesante para reformar. Especialistas como Javier Yankelevich han señalado en varios foros. Hay un artículo, el 38 de la Ley General, que es sobre las sanciones, responsabilidades de servidores públicos que obstaculizan las búsquedas. Son sanciones y responsabilidades que casi nunca se les aplican, entonces salen impunes quienes obstaculizan las búsquedas desde el servicio público, porque el artículo les da muchas salidas y mucho chance de justificarse, ¿no? Entonces, ese habría que revisarlo. No voy a detalle para no ser muy técnico, pero ahí hay una cosa que dice que el servidor público prácticamente puede justificar muchas veces por qué no da acceso a otras autoridades, estoy hablando al MP o sobre todo a la Comisión de Búsqueda, a lugares, sitios, incluso lugares muebles e inmuebles se habla, ¿no? Muebles, es decir, también material que tienen, hasta software o información, ¿no? 7. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía General. Hay que ver porque esto es polémico y ha suscitado críticas justamente. Podría ser un aspecto regresivo, incluso ya bastante innecesario. Entonces, hay que ver si no es solo una frase de efecto, así. Depende de cómo será aterrizado en la propuesta concreta. Vamos a leerla después, pero en este momento es difícil decir. Digamos que es cierto algo. Muchas fiscalías y MPs, por lo menos en Guanajuato, prefieren abrir carpeta de investigación cuando hay una desaparición, una persona no está, pero abren la carpeta por privación de la libertad, ausencia de una persona como secuestro, sustracción de menores, homicidio, incluso trata, y no propiamente por el delito de desaparición forzada o cometida por particulares. Aún así, en la búsqueda tienen que buscar con todos los protocolos de búsqueda, porque la persona no está, pero en su investigación utilizan protocolos relacionados con, por ejemplo, secuestro o trata, ¿no?
preliminarmente hasta que se confirme de qué fue víctima la persona, si se llega a encontrar o si se llega a saber de qué fue víctima exactamente por algún testigo, alguna otra evidencia. Refieren que eso es por qué, porque están más familiarizados, dicen algunos MPs, que con quien he podido platicar, porque es más cómodo, porque las penas del delito de secuestro son más altas que el de desaparición, entonces si lo condenan por ese delito, le pueden dar más penas. Por otro lado, tendrían ciertas desventajas porque quien colabora en dar con el paradero de una persona, lo detienen por desaparición y colabora, sí puede tener cierto descuento y entonces favorecer que la familia encuentre a la persona, lo cual ha sido justamente en muchos países con este problema, pues un tema importante para poder dar con el paradero, que es realmente la aspiración de las familias, teniendo aún así justicia. O sea, sí se le condena a la persona, pero puede tener algún beneficio, ¿no? Si ya es secuestro u otro crimen, hay que ver si existen esos beneficios. Yo creo que no. Entonces, bueno, es un balance que hay que hacer. El MP decide, nada le impide investigar secuestro al inicio y luego convertir a desaparición el tipo penal con el cual está persiguiendo a la persona, ¿no? Pero en fin, son posibles explicaciones de por qué quieren hacer eso, pero la verdad no se le encuentra una racionalidad como tal, habrá que ver. También se puede dar el caso de que lo ponen como secuestro, como otra cosa, para tratar de no visibilizar la desaparición como tal, llegar más fácil a la sentencia, tal vez no, tampoco hay una muchas condenas, hay mucha impunidad en todos estos delitos en realidad. Entonces, hablar de desaparición muchas veces implica una dimensión política, una violación de derechos humanos más contundente, en fin, tampoco es otra explicación como tal convincente, pero pues los MPs a veces dicen esas cosas. Los protocolos de búsqueda, ya sea en casos tipificados como secuestro, desaparición o trata, lo que sea, se deben de respetar, ¿no? Ya lo dijimos. Y además, la persona desaparecida, ya sea por un delito cualquiera, si no está, entra a registro de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, tampoco le bajaría eso las cifras. Entonces, bueno, hay que ver, homologar las penas por el delito de desaparición cometida por particulares por particulares o las forzadas con las de secuestro podría ser una posibilidad, o sea, aumentar las penas de desaparición como las de secuestro. Yo entiendo que va por ahí, pero ese tema es parte del punitivismo, se le llama mayor castigo, en donde la mayoría de los casos un aumento de penas como tal, de por sí, sin, pero sin que disminuya la impunidad, no sirve. O sea, es un avance, no es un avance, sino es disuasor del crimen. Eh, Uniformar, en cambio, si está hablando de uniformar los protocolos de investigación de desaparición, que es uno del 2019, ya lo mencioné, con los de investigación de secuestro, también es un retroceso porque no tiene tanto sentido. Entonces, bueno, lo que dice interpretando es que también quiere homologar más penas y procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías. Eso ya está también, si fuera solo eso, porque está ese protocolo, no más que no lo respetan. Entonces, si la voluntad política es ya instar a que se respeten esos protocolos, ojalá que sea así y que sea ese el significado de esta propuesta, para no que todo el delito de desaparición pase a ser igual o se investigue igual al delito de secuestro, ¿no? Casi acabo, bueno, vamos con una por una, entonces la 8. Establecer la publicación mensual de cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones que mandan las fiscalías, pero por medio del secretariado o secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es buena idea, por lo menos le da mayor visibilización, está en la agenda pública constantemente y le da un nivel también en el CENSP, ¿no? En ese secretariado. Puede ser mejor para la rendición de cuenta, pero más importante todavía sería incluir ahí una rendición de cuenta periódica pública, no solo en la mañanera, sino en datos oficiales del CESP, luego del INEGI, de todas estas instancias también en el tema de el seguimiento de las carpetas. O sea, no es solo útil el tema de cuántas carpetas se registran, sino cuántas se le da seguimiento, cuántas llegan
a ser judicializadas, cuántas llegan a condena, absolutoria o más bien de condena, ¿no? También la mejora continua no es mencionado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que ¿qué es? No es solo una serie de cifras. Si lo leemos así, hay 125.000 personas desaparecidas. Es bueno conocer un poquito la demografía, te da los años, pero esa es una herramienta de búsqueda. O sea, ese registro sirve para que se coteje con el futuro CURP, identificación, con el INE, con todos los datos biométricos que ojalá se vayan a recolectar para este fin, no en el respeto de la privacidad y todo, pero sí con ese fin, identificar con las otras bases de datos de toda la administración pública. Entonces, ese se tiene que mejorar mucho. Al mejorar mucho ese registro, y ahí la tarea principal, la mayoría de los defectos de registros derivan de las fiscalías estatales, en parte de las comisiones nacionales y en parte de la captura que personas hacen en la plataforma. Bueno, mejorar y cotejar todo eso es tarea permanente y ya no se ha rendido cuenta de lo que ha pasado ahí después del periodo de polémicas, a veces mal entendidas, la verdad, sobre el tema del llamado censo. Ahí quedó y no sabemos qué sucedió, cuántas personas fueron eh, notificadas de localizadas y fueron sacadas de ese registro, por ejemplo, ¿no? Y con qué procedimiento. También faltan, que no sé por qué no se mencionan, pero es increíble que ya van 7 años prácticamente que falta el registro de fosas comunes y clandestinas, el oficial. Si hubo informes, los hacían Encinas, Carla Quintana y la SNB hasta el 23, 24, creo que acabaron y ya no hay. Pero no es el registro, como el registro accesible nacional en la página web. Y falta el registro de personas fallecidas y no identificadas, ¿no? 9. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para sus funciones, presidente, mencionas de lo que hace, ¿no? Para personas desaparecidas, porque también se encarga de otras víctimas. Como en el caso de la CNB, desde luego, eso está bien, también si se fortalece financieramente, pero hay que decir que habría que reformarla, porque ha sido más bien un mecanismo, se le llama de administración del dolor, administración burocrática del dolor. Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, por ejemplo, señalaron los límites de interpretación, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas y las leyes estatales equivalentes que imponen cuando hablan del hecho victimizante. Muchas veces se enferman de salud muy grave y algunos efectos de la desaparición en la salud, por ejemplo, de una mujer buscadora, ¿no? Son reconocidos. Muchos otros no. Cáncer, enfermedades crónicas, degenerativas, dentales, de otra naturaleza quedan desatendidas. Entonces, bueno, eso debe reforzarse explícitamente en la ley, porque en el largo plazo casi todas padecen esos males, fallecen y no son atendidas, ¿no? O sea, ahí falta increíblemente falta esta situación que está muy señalada, ¿no? Han sido insuficientes los esfuerzos de la CEAV y la CEAV de los estados también, sobre todo y más. Bueno, a favor de políticas de memoria, además de esto de las enfermedades, no repetición y reparación integral del daño, otros temas que desde la ley, desde la voluntad política, sobre todo, deben de colocarse en el centro. Ahí refrendaría también. Hay que mencionar también los aspectos de la protección y seguridad a personas buscadoras, también eso no entró. Pues el mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas ha sido un mecanismo débil respecto de la incorporación y reconocimiento de buscadores como personas defensoras. O sea, eso no es automático para nada. Y la activación de la protección y de los apoyos para desplazarse cuando están bajo amenazas o resguardarse en situaciones de riesgo para su incolumidad quedan también, digamos, desdibujados y es muy urgente con más de 22, 23 personas buscadoras asesinadas en pocos años y al menos, por ejemplo, en Guanajuato, 3 que están desaparecidas. En este punto no se menciona algo fundamental. Me hablo del último, que es el convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir protocolos con todos los gobernadores. Otra vez esos protocolos, atender ese delito
la atención a víctimas y fortalecer las comisiones de búsqueda. O sea, cosas que ya se enunciaron anteriormente, dice, lo vamos a hacer a través de el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores, para fortalecer todo, y las fiscalías, pero no habla de reforma a las fiscalías. Entonces aquí, para legitimar eso, falta un actor aquí. O sea, mencionó a todos, pero no mencionó a una metodología, grupos de familiares para involucrarlos, ¿no? Una metodología para que estén organizaciones, especialistas, acompañantes. Entonces, eh, eso sí le quita algo a este punto que me parece valioso también. O sea, hacerlo como una prioridad nacional es discutirlo con todos los actores, gobernadores, fiscales, comisiones, pero faltan quizás los más importantes, ¿no? Los actores sociales de esto, que la verdad sí tienen conocimiento mucho, mucho más de campo, más fino, más preciso, y saben que el andamiaje legal en México se ha construido mucho, pero lo que falta es fiscalías, policías y reformas para que se cumplan las que ya están, de alguna manera, con mecanismos muy, muy tajantes de ya sea sanción, transparencia, rendición de cuentas para que funcionen, ¿no? Todo lo anterior entonces debería redundar en una política de Estado integral, reformas puntuales innovativas, consensuadas mediante espacios de participación, discusión, que amplíen significativamente también los alcances de otros espacios que sí hay, pero que están ya descuidados. El Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Víctimas, que son justo esa reunión de todas esas instituciones que dicen, más los consejos ciudadanos. Han estado a veces esos consejos ciudadanos descuidados, no se publica la convocatoria, han tardado meses en integrarse. El Sistema Nacional de Víctimas, que es todas las instituciones, más el Consejo Ciudadano, prácticamente no se ha reunido. Entonces, ese sistema hay que ponerle más dientes, sobre todo a los consejos ciudadanos, para que sí haya sanción para las instituciones locales, federales, que no cumplen, ¿no? En las propuestas de la presidenta y en la ruptura del silencio sobre el tema estamos viendo un arranque interesante, pero hace falta analizar todos los detalles, despejar muchas dudas todavía y solicitar procesos participativos, ¿no? Hay que aprovechar estratégicamente incluso la coyuntura, la urgencia, pero sí yendo más allá del caso Teuchitlán o del debate un poco muy enrarecido que se está dando en estos temas y que ha gatillado todo eso, una respuesta, y eso está muy bien, pero pues sí hay que aterrizarla de estas formas que traté de sintetizar aquí. Perdóneme, fue muy larga, yo creo, la columna, pero pues depende del mismo tema y la naturaleza técnica. Espero ser menos prolijo en las siguientes entregas. Un abrazo.